Buenos días, bienvenidos a este en vivo que tenemos para este martes. Ahora sí, ya estamos dentro de la plataforma de Facebook. Ya estamos teniendo ya, espero, viendo que ya están conectando. Muchas gracias por los que ya están conectados. Espero que me estén escuchando bien. Parece que estamos ya listos para poder transmitir. Gracias a los que ya están conectados. Este día de hoy vamos a tener una plática sobre aquellos requisitos que están en tu etiqueta, que necesitan ir en tu etiqueta, pero que no están definidos dentro de la norma. Entonces eso hace que estos requisitos pues tienen que estar directamente puestos, porque es información importante para tu producto, es información importante sobre todo también para tus clientes. Entonces esta información no es obligatoria, no es una información que se necesita o se requiera tener eh, eh, por, por, por cumplir con la norma, por ejemplo la norma 051, pero que sí son requisitos que son necesarios para poder generar una buena comunicación entre el fabricante y el consumidor. Entonces, si tu etiqueta tiene esta información, pues necesita llevar esta comunicación de forma adecuada para poder identificar y que el consumidor también entienda lo que necesita saber sobre tu producto, ¿no? Entonces, son las condiciones que se van implementando y que precisamente es parte de lo que nosotros platicamos muchas veces en los cursos de etiquetado, y que hablamos sobre estos requisitos que no son los requisitos legales, son requisitos a veces hasta comerciales, si les podemos llamar de esa forma, que tiene que venir dentro de la etiqueta para tener esta información y para poder compartir parte de lo que tú necesitas darle a ese consumidor, a tu cliente que está en la siguiente fase. Y ahora, también puede ser que ustedes piensen que esto solamente es para producto que va directamente para el anaquel, ¿no? Que es para el consumidor directo, pero no, también se requiere también a veces tener información, por ejemplo, en empaques secundarios o en materiales donde necesitamos también dar esta información y necesitamos darle también al consumidor información importante en los siguientes eslabones de la cadena de alimentos. Entonces se vuelve una información necesaria para las diferentes condiciones, y tener también las condiciones y características para estos procesos. Entonces, es una información que es valiosa para los requisitos de las etiquetas, y que bueno, vamos a estar platicando de ella en esta plática, en esta sesión en vivo. Eh, Qué bueno que nos están siguiendo. Estamos teniendo cada martes estas pláticas. Y bueno, algunos martes tuvimos un poquito de problemas y detalles con la parte de la transmisión y cuestiones que pues siempre en todas las cuestiones que son en vivo, pues siempre puede haber retrasos y algunas fallas con las cuestiones técnicas, pero afortunadamente ya hemos cambiado un poquito de la plataforma. El sistema que estamos utilizando ya es un poquito más directo, más fluido. Lo habíamos querido también transmitir hacia otras redes para que fuera al mismo tiempo, pero sí se nos ha complicado. El sistema no lo permite, y también la parte de la transmisión se complica y se alenta en todos lados. Entonces, bueno, pues ahorita decidimos enfocarnos directamente en la parte de Facebook. Y bueno, pues espero que esta información también les sirva, les sea algo importante para que también ustedes lo revisen y lo vean en sus etiquetas, ¿no? Que es algo importante que debe de traer esta información para los diferentes productos. Una de las características que tiene precisamente una etiqueta es que se pueda tener información adecuada para que se pueda llamar la atención, ¿no?, del consumidor. Cuando el consumidor llega al anaquel, es importante que pueda distinguir un producto o pueda probar un producto nuevo, que eso también puede ser una de las condiciones para la compra o para hacer las necesidades de consumo.
satisfacer esas necesidades, puede ser el que precisamente se enfoque a buscar un producto que a lo mejor ya lo tiene, digamos, en su mente, tiene ya destinada este producto, y entonces llega el anaquel buscando algo nuevo, ¿no? Entonces, esta parte es importante dentro del trabajo. Cabe señalar que, bueno, siempre hay un consumidor que ya, digamos, es un consumidor cautivo, ¿no? Que ya sabe y distingue qué marca es la que va a comprar, es la que va a consumir por, porque ya lo tiene introspectado, ¿no? Y entonces desde que llega al anaquel ya sabe qué producto va a comprar, ¿no? Entonces ya sabe la marca, ya sabe el producto, ya sabe inclusive pues hasta la presentación que va a comprar. Pero siempre existe esta parte de a veces llamar la atención de alguna forma dentro de las etiquetas, y por eso muchas etiquetas siempre tienen ciertas variaciones, a veces a lo largo del año, a veces por temporadas, ¿no? A veces refrescando o cambiando un poco sus imágenes, ¿no? Para precisamente poder mantenerse en la mente del consumidor, y que cuando llegue uno al anaquel sea de alguna forma pues sorprendido, o le llame la atención un producto, ¿no? Entonces, uno de los objetivos claros es que esta imagen, estos colores, los contrastes con las marcas, las fotografías de los productos, tienen que estar allí para precisamente poder atender a este consumidor, para que el consumidor pueda identificar ese producto, y si no sabe que va a comprar ese producto, entonces a lo mejor lo que va a necesitar es identificar y buscar un producto que sea necesario, o que le llame la atención, para que entonces lo pueda tomar y lo pueda conocer, si es que si es que no lo tiene, si es que no lo conoce. Entonces, por eso se vuelve muy importante estas condiciones y estas características dentro del anaquel, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han hecho en el consumidor, son 7 segundos los cuales tarda una persona en identificar un producto en el anaquel y tomar ese producto, ¿no? Y entonces ese tipo de condiciones, o ese tipo de características, va a hacer que el consumidor pueda identificar ese producto y sea atractivo, y entonces lo tome en sus manos. El objetivo de esos 7 segundos es que el producto sea atractivo y entonces el consumidor lo tenga en sus manos. Y una vez que lo tenga en sus manos, entonces existe un 90% de probabilidad de que haga la compra de ese producto. Esa es una de las características y condiciones, y que si ustedes van, por ejemplo, a algún autoservicio, o van a alguna tienda comercial, al menos, bueno, ahorita todavía no es tan común por la parte de la contingencia, pero si ustedes recuerdan, pues existen estas demostradoras, ¿no? Que ofrecen el producto, que te dan a degustar el producto, que te lo enseñan, te lo muestran y te lo entregan en tus manos, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes en tus manos, existe una alta probabilidad de compra. Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene precisamente la etiqueta, ¿no? Cuando está la etiqueta, el producto está solo en el anaquel, pues necesita llamarle de alguna forma la atención a ese consumidor. Y entonces las imágenes, los colores, tienden a tener esa necesidad de poder identificar, que el consumidor sepa y entienda, o sea atractivo ese producto, para que entonces lo tenga y lo tome en sus manos. Entonces, estas condiciones se vuelven importantes, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que están en un autoservicio y que están en el área de mayonesas. Entonces, si quieren, hacemos este pequeño ejercicio. Por ejemplo, cierren sus ojos un poquito, y entonces vean o imagínense qué colores van a encontrar de los productos, qué son los colores representativos que van a ver en ese anaquel. Si ustedes están haciendo este ejercicio conmigo, y tienen sus ojos cerrados, los primeros colores que les van a resultar pues es el color blanco, típico de la mayonesa. Y van a empezar, por ejemplo, a ver ciertos colores, como los colores de las tapas, y colores que les va a llamar la atención. Entonces, los colores que ustedes están viendo en este momento, que se están imaginando, que están recordando de este anaquel, van a ser a lo mejor colores rojos, colores azules, colores verdes, ¿no? Que son los colores típicos con los cuales ya tradicionalmente tenemos identificados el tipo de mayonesas. Y la primera mayonesa que ustedes se van a acordar es la mayonesa que ustedes están comprando. Si ustedes compran mayonesa con tapa naranja, pues tendrán la primera imagen es la tapa naranja. Si ustedes compran mayonesas con tapa roja, pues la primera mayonesa que les va a aparecer es esa precisa marca que ustedes ya conocen, y ustedes ya saben que existen, que es la que ustedes compran. Entonces, ese trabajo
este ejercicio sirve para que ustedes puedan identificar de alguna forma cómo funciona la imagen en el consumidor. El consumidor ya tiene, y nosotros como consumidores tenemos ya introspectados ciertas formas en las cuales podemos distinguir o identificar una marca. Entonces los colores, las imágenes, inclusive las formas de los envases, nos identificamos, lo sabemos, lo conocemos. Y entonces vamos teniendo estas condiciones y estas características que se vuelven importantes para el consumidor. Entonces, el objetivo de esta etiqueta, el objetivo de estos colores es precisamente llamarle la atención al consumidor para que entonces lo pueda tomar el producto en sus manos y por lo tanto pueda hacer la compra. Entonces se vuelva algo que sea atractivo y nosotros podamos realizar la venta, ¿no? Entonces es una cuestión importante esta imagen que proyecta ese producto, porque es el primer paso para poder conseguir un proceso de captar a este nuevo cliente, de poderlo cautivar de alguna forma, para que entonces tome ese producto, ¿no? Y entonces se pueda realizar, en este caso, la venta. La etiqueta también es importante, una de las condiciones que la etiqueta pueda generar esta forma de comunicarse entre el consumidor y el fabricante. O sea, ese vínculo lo va a hacer la etiqueta. O sea, nosotros no nos podemos parar en cada autoservicio para explicarle al consumidor cómo usar ese producto. Entonces, es una información que nosotros tenemos que ponerle en la etiqueta para que entonces a través de la etiqueta se pueda llevar a cabo, se pueda realizar esta información. Entonces, es este vínculo que tenemos entre fabricante y consumidor para poderle dar esta información que necesitamos que él sepa, que conozca de nuestro producto. Entonces, son condiciones que se van llevando a cabo en los procesos y tenemos que identificar qué tipo de información necesita. Por ejemplo, el consumidor puede retroalimentarnos a través de la información que esté dentro de esta etiqueta. Entonces podemos tener, por ejemplo, un correo electrónico, podemos tener un teléfono, podemos tener a lo mejor redes sociales, y entonces el consumidor a través de esos medios se podrá comunicar y podemos tener una retroalimentación. Si el producto le gustó, si el producto no le gustó, si tuvo problemas al fabricarlo, prepararlo. Y nosotros a través de la etiqueta le podemos dar también esa información de cómo usar ese producto, de cómo conservarlo, de dónde guardarlo, alguna sugerencia de utilizar ese producto. Y entonces se vuelven condiciones específicas. Hace algunos años trabajaba yo con un cliente y específicamente tenían un problema con un producto, pero querían llegar a un producto, a un mercado un poco más amplio. Y entonces ellos se habían dado cuenta que el producto lo utilizaban para otros platillos. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no haces una campaña? ¿O por qué no desarrollas una campaña específicamente para que ese producto lo puedan probar en este otro platillo? Si ya sabes, o sea, si ya sabes que hay gente, que hay consumidores que lo están aplicando así, entonces, ¿por qué no lo cambias y también haces una campaña para que tu producto no sea encasillado, digamos, a ser consumido con un solo tipo de producto, sino que pueda haber una amplia variedad y entonces eso también pues, te va a aumentar las ventas y te va a aumentar el consumo. Entonces, tu producto se vuelve algo importante, ¿no? En el consumidor y entonces vas teniendo diferentes aspectos y entonces no nada más se encasilla, por ejemplo, a ser consumido con fruta, sino también se puede consumir en un guisado o también lo puedes consumir eh, con carnes o con mariscos o lo puedes consumir también con botanas. O sea, se amplía la gama porque el producto lo puede hacer, tiene la facultad de hacerlo y además es algo que quizás tú no descubriste porque no lo preparaste así, porque no diseñaste tu producto así, pero el consumidor lo descubrió. Entonces el consumidor descubre cómo usar este producto y entonces tú puedes aprovecharlo si ves que es una forma de ampliar tu mercado y entonces puedes a través de la etiqueta darle estas recomendaciones, darle estas pequeñas mensajes. No es que tengas que hacer toda una receta para identificar un producto, sino que lo puedas ir haciendo de forma práctica y sencilla a través de esta etiqueta. Es una forma de poderse comunicar y adicional a toda esta imagen y a estos colores que platicamos,
Estos pequeños mensajes también sirven para poderse comunicar con el consumidor, y el consumidor al final se vuelve algo importante para ellos también tener otras referencias y poder utilizarlo. Y por eso les mencionaba que a veces hay etiquetas en el mercado que son de temporadas, ¿no? Y entonces viene una temporada, por ejemplo, navideña, y a lo mejor vienen otros tipos de platillos que se preparan en esa época, y entonces pues tú a lo mejor hacer alguna sugerencia de consumir en conjunto con esos productos, ¿no? Entonces esta parte es importante y se vuelve importante para poderlo hacer. A lo mejor ustedes pues tienen por allí algún producto que sea de temporada, o a lo mejor tienen ustedes algún producto que es de todo el año, pero pónganmelo aquí en sus comentarios para ver qué productos son los que ustedes manejan, y poder también darles algunos ejemplos y algunos tips para esta forma de comunicarse a través de las etiquetas, ¿no? Entonces, que esto también se vuelve importante, ¿no? Poder ir haciendo estos desarrollos. Y también me gustaría preguntarles, por ejemplo, si ustedes han hecho algo de esto, ¿no? ¿Han copiado una etiqueta? ¿Han copiado una etiqueta de la competencia, por ejemplo? A lo mejor no tienen ustedes el producto o toda la información del producto, y o díganos qué opinan de poder hacer estas copias de la información que tienen las etiquetas. Por ejemplo, si la competencia tiene un cuadro nutrimental, y a lo mejor copian algunos de los ingredientes o algunas de las declaraciones que tiene ese cuadro nutrimental. O a lo mejor copian parte de la información en cómo se usa ese producto. O si ustedes creen que eso es correcto. Entonces, esta parte se vuelve interesante poderlo desarrollar. Es a veces, si copio lo que está haciendo la competencia, si hago las mismas tipos de declaraciones, o no las hago. Digamos que a veces ese es un dilema que a lo mejor es como una parte un poco trillada, digamos, pero que sí es importante poder definir si es necesario, o que ustedes piensen si es necesario copiar o no es necesario copiar estas condiciones o estas características de cada uno de la competencia. Por ejemplo, si la competencia lo hace, entonces yo también lo podría hacer. Pero ahí viene precisamente estas condiciones. Esto que estoy copiando lo estoy haciendo porque sí es necesario para poderle dar esa información a mi producto, o simplemente porque es una moda. Entonces ahí se vuelve ya algo un poco más desde el punto de vista personal hacia cada etiqueta, y sobre todo conocer bien quién es tu consumidor, quién es el que te está comprando el producto. Si tú lo puedes identificar, entonces puedes saber si esta información se lo das o no se lo das. Un caso muy específico es, por ejemplo, el uso de lo que son las las declaraciones de las masas drenadas. Ustedes saben que la norma se tiene que declarar el contenido del producto o el contenido neto, pero la masa drenada no es obligatoria declararla. Aquí va a depender mucho de las condiciones y características de los productos. Por ejemplo, si es un producto que está en una cubierta, por ejemplo, unas aceitunas en salmuera, pues la salmuera es un líquido de cobertura, y entonces se extrae o se quita ese líquido de cobertura, y lo que queda de ese líquido es lo que se considera como la masa drenada. Entonces, realmente la normativa no me obliga a hacer una declaración de masa drenada, porque para empezar no tenemos una norma oficial de aceitunas, ¿no? Ni de ninguna otra conserva, pero que de alguna forma se puede establecer una forma de establecer esta masa drenada. Pero si el consumidor, por ejemplo, si mi consumidor o si mi cliente llega y ve que un producto no tiene declaración de masa drenada, y otro producto, por ejemplo, la competencia, sí tiene masa drenada, entonces tendríamos que ver si es necesario para mi producto también hacer una declaración de masa drenada. Y aunque no sea un requisito, tengo que hacer esta declaración. ¿Por qué? Porque la competencia y el mercado lo están necesitando, y entonces
hago esta declaración, pero no la estoy haciendo por copiar a la competencia, sino la estoy haciendo porque es información importante para mi consumidor, es información importante para mi cliente y esa información tiene que estar dentro de mi etiqueta y tiene que aparecer allí para que podamos estar en condiciones de igualdad y entonces pueda comparar la masa drenada de un producto y la masa drenada del otro. Y entonces ya aquí no tiene nada que ver la autoridad ni tiene que ver las condiciones específicas del mercado, sino la parte de lo que yo quiero declararle a mi cliente para que tenga esta información y entonces pueda generarse esta información a través de mi etiqueta y que entonces llegue finalmente al consumidor lo que necesito que él conozca, lo que yo necesito que él sepa. Entonces es importante establecer estas condiciones y estas características para cada proceso y para cada una de las condiciones. Ahora, sí es importante señalar que bueno, la normativa nos dice que no debemos de causar confusión al consumidor ni tampoco engañar. Y entonces aquí es importante lo que nosotros estamos declarando dentro de las etiquetas. Podemos hablar de ciertas condiciones o ciertas atribuciones que tiene mi producto y podemos hacer este tipo de declaraciones, pero que hay veces que las declaraciones no son las adecuadas, no son las que tienen que ir en contexto precisamente de ser claras para el consumidor. Y a veces estas declaraciones que específicamente no están, por ejemplo, dentro de la norma, qué declaraciones sí están permitidas y qué declaraciones no, pero que la autoridad tiene ciertos criterios, por ejemplo, para poder establecer si se permite o no se permite utilizar estos criterios. Por ejemplo, el que siempre causa confusión o el que puede generar mucha confusión es la declaración de 100% natural. Esta es una declaración que yo veo muchas etiquetas, que veo muchos productos y que no es tan necesario, digamos, establecerlo o declararlo de ese producto, porque finalmente no es un producto que ya está, es un producto que está siendo procesado y que entonces ya no es tan 100% natural. Entonces las condiciones se vuelven importantes de cómo se hacen. Entonces es importante precisamente no generar esta confusión, no engañar al consumidor y sobre todo evitarse problemas también con la autoridad, porque la autoridad tiene algunos criterios ya establecidos que no están obviamente dentro de la norma, pero se establece y se generan estas condiciones y características para poder establecer y desarrollar esta información. Entonces tenemos que tratar de dar clara y ser claros en las etiquetas para poder desarrollar y darle esta información al consumidor de una forma sencilla. No podemos hacer una declaración de 100% natural, entonces tenemos que buscar de qué otra forma podemos dar esta información. Y entonces ahí viene un poquito el trabajo que se desarrolla para la parte de la planeación y a lo mejor a veces hasta de la gente de desarrollo de los productos. Es decir, necesitamos establecer alguna frase o alguna oración y reformular este 100% natural en a lo mejor convertirlo en un elaborado con ingredientes naturales o elaborado con productos de origen natural, ¿no? Entonces, esta parte es como se va cambiando y se cambia la redacción de ese 100% natural y se sigue dando la misma idea, se sigue dando la misma condición hacia el consumidor y al final esta información se vuelve importante tenerla para cada cliente. Entonces, es importante establecer estos consumos. Algunas frases que causan confusión, pues es esta de 100% natural. Eh, los porcentajes causan esos conflictos, ¿no? 100% natural, 100% orgánico, 100% cultivado en ciertas condiciones. Entonces, ese tipo de condiciones y características de las declaraciones pueden hacer que sean confusos y pueden generar también confusión y sobre todo problemas con la autoridad, que eso es al final lo que no queremos que se tenga, ¿no? Algunos términos que sí no se permiten, por ejemplo, y algunos términos que son de moda, por ejemplo, el término de superfoods, no se permite utilizar, por ejemplo, este tipo de declaraciones o de términos. Yo sé que algunos productos en el mercado tienen estas frases, esta frase, por ejemplo, de superfoods, y eso es lo que precisamente no es del todo
bien visto por parte de la autoridad, porque precisamente pueden causar una confusión hacia el consumidor. Claro que esta parte es muy ambigua, no es muy clara dentro de lo que es la normativa, ni tampoco de los criterios que tiene la autoridad, pero que hay ciertas condiciones que generalmente se recomienda no utilizar precisamente para no causar estos conflictos entre lo que estamos declarando y la información que queremos darle al consumidor y lo que la autoridad también piensa que puede hacer un engaño hacia el consumidor, ¿no? Entonces, estas características y condiciones también son importantes. Ahora, eh, otra característica y otra condición que tiene también la norma como una parte importante, digamos, de los requisitos es que tenemos que declarar la caducidad o declarar el consumo preferente. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿ustedes qué utilizan? ¿Ustedes qué hacen para poder hacer esta declaración? O sea, ¿qué le ponen a los productos? ¿Qué declaran? ¿Declaran la caducidad del producto o declaran el consumo preferente? Y bueno, vamos un pasito atrás. ¿Ustedes saben la diferencia entre caducidad y consumo preferente? Estas condiciones son importantes. La caducidad generalmente se hace por atribuciones del producto desde el punto de vista de inocuidad, donde el producto después de cierta fecha ya no se puede utilizar. Entonces esta parte se vuelve como que una referente hacia la parte de que después de esta fecha el producto no debe ser consumido. El consumo preferente está más enfocado hacia la parte de lo que tiene que ver con la parte de condiciones organolépticas, sobre todo en la percepción de las condiciones del producto. Entonces, estas dos condiciones se utilizan. Ahora, una de las tendencias y características que se están usando de forma en la actualidad es que la parte de caducidad o de fecha de caducidad es a veces se siente muy agresiva por parte del consumidor. Y entonces a veces se está optando, o muchas empresas están optando para no hacer una declaración de caducidad, sino una declaración de consumo preferente o consumir antes de esta fecha para que sea algo un poco más menos agresivo que la parte de caducidad. Pero viene aquí una situación importante, por ejemplo, en la declaración, cuando a veces se hace estas declaraciones, a veces no es claro la normativa y eso específicamente, por ejemplo, en México, pues no nos establece una forma clara de hacer esta declaración. Por ejemplo, tenemos que poner año y mes, es todo lo que nos dice la norma, o mes y año. Son las dos formas en las cuales se tiene que hacer esta declaración. Si el producto tiene una caducidad corta, menor a 3 meses, tenemos que declarar el año y el día y el año, perdón, el día y el mes. Y si tiene una fecha de caducidad mayor a tres meses, entonces tenemos que declarar el mes y el año. Pero viene aquí una duda. O sea, si tú declaras, por ejemplo, mes y año, vamos a poner diciembre del 2020 como tu fecha de caducidad o de consumo preferente, el consumidor entiende, efectivamente entiende cuál es la fecha o sabe cuál es la fecha que tú le estás dando. O sea, sabe que si le decimos diciembre es el 1 de diciembre o es el 31 de diciembre. Entonces, aquí es importante saber que tenemos que darle esta información al consumidor más clara y de forma más específica. Entonces, a lo mejor tenemos que ponerle 1 de diciembre del 2020 o 31 de diciembre del 2020 para que entonces podamos tener esta mayor claridad. Este requisito de ponerle, por ejemplo, el día, no es un requisito de la norma. Entonces, pero sí es importante que el cliente tenga esta información de una forma clara, de una forma en la cual pueda identificar y pueda tener claro qué días específicamente para que no tengan estos detalles de estar sabiendo si es el primero del mes o el final del mes, ¿no? Entonces esta parte se vuelve importante. Esto lo platicábamos también con un cliente, precisamente porque él recibía muchas llamadas eh, para solicitarle que le aclararan si era el día primero o si era el último día del mes y había esa confusión. Entonces, pues ahí es, pues ponle el día que tú quieras, el día del mes
el mes y el año. O sea, pon toda la información para que entonces tengas una información mucho más clara de lo que necesitas tener dentro de tu etiqueta. Esta parte se vuelve importante y también identificar dentro de la etiqueta en qué parte o en qué sección estás haciendo esta declaración de la caducidad o estás haciendo también la declaración del lote. A veces que no encontramos el lote o a veces no se ve el lote o no se ve la fecha de caducidad y eso, por ejemplo, puede tener como consecuencia que si no lo ve la gente de forma clara en el autoservicio, puede ser que tú pierdas en ese momento esa venta. ¿Por qué? Porque no está siendo claro con la información que es importante para el consumidor. Hay estudios que establecen que hay veces que el consumidor no lee las etiquetas, no lee la información nutrimental, no ve los iconos frontales, no va a ver los hexágonos tampoco. Pero hay cosas importantes como la fecha de caducidad que esas sí las está viendo. Entonces ahí se vuelve algo que tú necesitas darle de una forma clara al consumidor, que no le cause confusión y sepa exactamente cuál es el día, encontrar cuál es la fecha de caducidad y no hacerlo. Entonces esto tiene mucho sentido para poderle dar una información más clara y objetiva al consumidor. Puede ser que inclusive quieras hacer alguna recomendación de usar el producto, puedas poner alguna receta, puedes poner a lo mejor hasta platicar la historia un poco de la empresa, condiciones que se reflejen o que transmitas a través de tu producto esa forma de lo que tú quieres transmitir como organización, lo que tú quieres transmitir como empresa. Hay organizaciones que tratan de hacer esta información de una forma muy clara, muy simple, ¿no? Y se apoyan. A veces de la etiqueta no tenemos mucho espacio en la etiqueta, porque eso también es un problema, ¿no? Con la parte de los diseños, pero que al final esta situación se vuelve importante para el desarrollo. Entonces, sí, el contar con la información para el desarrollo de la etiqueta es importante. Se pueden apoyar en redes sociales, se pueden apoyar en tu página web, pero que siempre vaya de la mano la información que tú le estás dando en la página web, sea la información que el consumidor necesita, o en tus redes sociales puede encontrar la información que ese consumidor necesita. ¿Sí? Hay veces que muchas veces esta información la basamos, por ejemplo, en pues sí, la historia de la empresa, las condiciones de la planta, cómo surgió la idea, cuántos años tiene en el mercado, esta información, pero a veces eso al consumidor no le interesa tanto, sino más bien a veces poder tener información más práctica de lo que necesita saber, de cómo utilizar ese producto, o qué otras recomendaciones tú le puedes dar a ese consumidor de cómo utilizar tu producto, que eso es importante para el consumo y entonces puede haber precisamente esta interacción, esta comunicación entre el fabricante y precisamente el consumidor a través de la información que ponemos en la etiqueta y que también se refleja en la página web. En Estados Unidos, por ejemplo, es un requisito legal por parte de la FDA, por ejemplo, que la página web y las redes sociales son una proyección de la etiqueta. Entonces, no pueden diferir de lo que está dentro de la etiqueta y la regulación se tiene que apegar a lo que establece la etiqueta. Entonces, por ejemplo, eso es una de las características que platicamos mucho con nuestros clientes, las condiciones de que si tú vas a declarar o vas a poner una página web en tu etiqueta, sepas que tiene que tener una página web en inglés, que sea lo primero que redireccione, que sea una página web, o bien tengas una sección dentro de tu página web en español que sea en inglés, porque ese sí es un requisito regulatorio para Estados Unidos. Pero en nuestro país no lo es, no es un requisito que la página web sea así, pero sí que sea importante lo que tú consumes y lo que tú encuentres en la página web sea acorde con lo que se necesita. A veces al consumidor final, sobre todo, no le interesa si tú tienes un proceso, si tú tienes buenas prácticas o tienes algún certificado. A veces le interesa más poder saber cómo llevar a cabo su producto, cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. Hay productos que son sencillos de utilizar y que existen, ¿no? En el caso de los cursos de etiquetado de Estados Unidos, por ejemplo, yo les pongo el caso de la harina de maíz, que en México se vende la harina de maíz para hacer tortillas o para hacer cualquier otro tipo de productos y la gente no necesita mucha información porque el mercado en México, pues la mayor parte de las amas de casa
o de las personas que compran la harina de maíz saben cómo utilizarla, no necesitan una receta, no necesitan que les digas cómo lo pueden utilizar. Casi todos sabemos cómo se utiliza la harina de maíz. Pero en un mercado donde es diferente, donde piensan de una forma diferente, donde no conocen y tienen toda esa comunicación, porque habrá consumidores que sí la sepan utilizar, pero habrá otro consumidor que no la sepa. Y ese es el consumidor que a lo mejor tú necesitas o tú quieres captar para que se haga, para que crezca tu mercado, para que tu producto se siga vendiendo, aumente precisamente las ventas, ¿no? Entonces, esta información también se vuelve importante poderla desarrollar y también considerarla dentro de este, de este proceso, de este desarrollo. También va a ser importante que tú puedas generar una comunicación de las condiciones que son necesarias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cómo se puede comunicar contigo, que ya lo hemos mencionado, ¿no? O sea, que sea clara la forma en la cual se puede comunicar. Por ejemplo, los números telefónicos. Los números telefónicos han ido cambiando y han ido evolucionando de los últimos 20, 30 años en cómo marcábamos los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos una marcación diferente a la que teníamos hace 3 o 4 años. Entonces, hay veces que las etiquetas se quedan o siguen siendo etiquetas, digamos, tradicionales o etiquetas, por decir de algún tipo, ya desfasadas de tiempo y se siguen utilizando. Y los teléfonos no son los correctos o se actualizaron o no es la marcación para poderlos hacer. Entonces, este tipo de condiciones y características son importantes que tú veas en la información de etiqueta porque es ese medio de comunicación, es esa forma en la cual puedes comunicarte con tu cliente, comunicarte con tu consumidor y tengas esa forma de poderse retroalimentar. Les hacía yo mención, por ejemplo, de las condiciones y características de que no necesariamente para producto final se puede utilizar esta información, sino también, por ejemplo, si tú vendes un saco de azúcar o un saco de harina, ¿no? de 50 o 60 kilos, qué tipo de condiciones necesitas para almacenarlo, qué condiciones necesitas para poder conservar ese producto, cuánta es la estima máxima, por ejemplo, que eso a lo mejor puede venir en una caja de cartón, en un empaque secundario, ¿no? Las condiciones en las cuales se puede almacenar ese producto. Si es consumidor final, a lo mejor necesitamos poner si requiere mantenerse en refrigeración, si requiere mantenerse en congelación, o bien si tu producto a lo mejor por ciertas condiciones y ciertas características necesita estar en un lugar limpio y seco, pero además aislado de la luz, porque puede tener alguna reacción con la luz o se puede degradar más rápido con la acción de la luz. Esa información es importante que vaya en tu etiqueta, es información que necesita ir en tu etiqueta. ¿Sí? Para que el consumidor sepa cómo utilizar y cómo desarrollar este producto, cómo lograr tener esta información adecuada para el producto. Entonces, sí es importante que se tenga esta información, es importante que se haga estas declaraciones de forma adecuada dentro de las organizaciones y se tenga esta información clara para el consumidor. Esta información de la aplicación o del uso del producto, pues tiene que ser de esta forma, tiene que ser clara. En la semana hacía yo una publicación precisamente de cómo te comunicas con tu cliente, qué es lo que le estás comunicando, ¿no? de forma necesaria. Y es algo que se vuelve importante dentro de las organizaciones, que haya una buena comunicación. Los sistemas de gestión van encaminados hacia la parte de la comunicación y que también es importante cómo haces esta comunicación. Hay programas de prerequisitos que nos hablan específicamente de la información que tienes que darle al consumidor, ¿no? Si manejas alérgenos, si manejas químicos sensitivos, si lo quieres declarar o no. O sea, tenemos una entrevista y me estaban preguntando, por ejemplo, de condiciones de los alérgenos. Entonces, la norma me exige que haya una declaración de alérgenos, pero existen otros alérgenos que no están dentro de la norma, o inclusive alérgenos considerados en otros países. Entonces, ¿qué tan comprometido estás tú para hacer esa declaración y especificarlo en tu producto para tus clientes? ¿No? Entonces, esta información sí es importante, sí es necesaria que se tenga, que va más allá precisamente de la parte normativa
y que tiene mucho que ver en esta comunicación con tu cliente, en la comunicación que tengas con tu consumidor. Y como les decía, no necesariamente el consumidor final, sino también todas esas partes dentro de la cadena que es necesaria para poderse desarrollar. Y que sea clara la información. O sea, por ejemplo, en el curso de etiquetado tenemos un ejemplo de una bolsa de un producto congelado donde decía, por ejemplo, muy claramente decía mantenerse a menos 18 grados centígrados. Y pues finalmente por cuestiones técnicas un congelador de un refrigerador pues no alcanza esas temperaturas. O sea, entonces sí es importante esta información que nosotros damos, qué tipo de información tiene y cómo se aplica de forma adecuada hacia el consumidor. Entonces, que sea necesaria esta información y sea adecuada al tipo de consumidor. El consumidor, o hay pocos consumidores, o habrá muy pocos consumidores que midan o evalúan una temperatura de un congelador, y mucho menos alcanzará un refrigerador normal este tipo de temperaturas, ¿no? Entonces, sí es importante cómo hacemos esta comunicación, cómo la realizamos con nuestros clientes, y que sí finalmente a través de la etiqueta se va a lograr hacer esta comunicación, se va a lograr hacer estos cambios y estas modificaciones, pero que sí es importante señalarlo que tiene que ir dentro de la etiqueta, y por ahí es como tenemos que irlo estableciendo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer para que podamos ir haciendo este cierre de esta transmisión. Tenemos unos segunditos de retraso, pero sí me gustaría que lo fueran planteando, fueran preguntando si tienen alguna duda. Ya saben que de todas maneras, si ustedes ven este video después del en vivo, nos pueden hacer las preguntas y bueno, trataremos de irse respondiendo dentro de la plataforma o dentro de la plataforma que me estés viendo, porque esto también lo publicamos en las otras redes, y que bueno pues nos platiquen, nos pongan en los comentarios si tienen alguna duda, y bueno pues igualmente vamos a ir haciendo tratar de ir haciendo estas respuestas de estas consideraciones. Y también decirles, no sé, que no se vayan, tenemos una sorpresa para ustedes. Así es que no se vayan, no se desconecten todavía. Vamos a tener una pequeña sorpresa para ustedes que están en vivo. Ok, pues los que han estado aquí pues tendrán una pequeña sorpresa, un adelanto. Estamos haciendo un lanzamiento de un nuevo curso. Este curso eh, probablemente ustedes hayan visto que hemos dado pláticas de la parte de etiquetado, ¿no? Y tenemos estos cursos de actualización, sobre todo de los cambios, y que bueno pues en las condiciones que se han presentado tenemos ahorita un curso que se está cocinando y se está desarrollando. Tenemos una pregunta que nos están haciendo ahorita antes de terminar. Y antes de darle la sorpresa también, vamos a ver estas preguntas, gracias a los que nos han comentado, a Tere, a Jim, a Alma. Nos preguntan que para etiquetas para producto de materia prima, ¿tienen que incluir los cambios señalados en la norma 051 o pueden ir como parte de la ficha técnica? Bueno, los productos que no van los productos, por ejemplo, que son materias primas, que no van a un consumidor final, no es necesario que lleven la información de la norma 051. La norma 051 está diseñada para productos que van a consumidor final. Sin embargo, hay veces que algunas empresas o algunos clientes inclusive piden esta información. Entonces hay que tener claro si este producto, por ejemplo, es un producto institucional o es un producto que va
a la venta de otro tipo de mercados, no es necesario que lleve esta información de la 051, pero que a veces sí es importante se le ponga información que utilice o sea necesaria para el cliente. Entonces, en ese sentido, es sí revisar qué información necesito darle a mi cliente, qué información necesito establecer que él conozca de mi producto para que entonces podamos tener estas condiciones, ¿no? de la información. Y bueno, si no tienen por ahí alguna otra pregunta, entonces vamos a pasar a esta parte que les comentaba de este nuevo curso. Es un lanzamiento que estamos haciendo el día de hoy, precisamente con este en vivo. Estamos haciendo este lanzamiento de este curso. Eh, Hemos dado algunos cursos de actualización que son muy puntuales para la parte de actualización de etiquetado, pero hay algunas personas que necesitan un poquito más de información, donde ver no nada más los detalles de los cambios en la norma, sino también conocer más a profundidad la norma, cómo se aplica, cómo se establece la norma completa de etiquetado y otras normas que complementan esta norma de etiquetado. Entonces, vamos a tener este curso que va a ser 13 y 14 de agosto. Sí, 13 y 14 de agosto. No más quería checar para no confundirme. De agosto, este curso de etiquetado de alimentos que va a ser en la modalidad de distancia dentro de la plataforma de SICA. Para platicar precisamente más tiempo de lo que es la norma y bueno, si han tomado los cursos con nosotros, bueno, pues van a poder aprovechar este precio ya preferencial y que solamente, lo más importante es que solamente este curso durante esta semana va a tener un precio especial. Entonces, por eso es una sorpresa para ustedes que están aquí en este en vivo. Solamente esta semana vamos a tener este precio, este precio especial que va a terminar precisamente el día 24 de julio de esta semana. Se va a terminar esta promoción. Entonces, es un precio especial. Ahorita que terminemos la transmisión les vamos a dejar el enlace para la página para que puedan ver este curso y solamente esta semana tendrá este precio. Ya terminando los que no se inscriban en esta semana, a partir de la próxima semana ya tendrán un precio mucho más caro, sí, eso sí, pero que es un curso que vamos a tener donde vamos a abarcar todos estos aspectos de todas las normas que implica precisamente para una norma de etiquetado, ¿no? Como la norma 030, como la norma la 002, la 008, que son normas importantes para realizar una etiqueta, que son normas que se tienen que cumplir y que son obligatorias para la parte de etiquetado. Entonces, si quieren conocer más esta información y si quieren ver más esta información, lo hacemos. Este curso lo hacemos varias veces al año, pero que lo hacemos generalmente de forma presencial. Hasta ahorita no tenemos todavía la autorización para poder hacerlo de forma presencial, así que lo vamos a hacer a distancia y lo vamos a hacer con este precio preferencial. Entonces, si los que estén interesados, ahorita que terminemos la transmisión, les vamos a dejar el enlace. Aquí le voy a pedir a la gente de sistemas que se lo ponga en los comentarios de este en vivo para que puedan ustedes accesar a la página y puedan ver el curso, más información y que sepan que solamente esta semana se va a manejar este precio. Pasando esta semana pues ya pasará a ser precio regular y que bueno pues aprovechar y digamos que como un bono para ustedes tendrán esta información. Pues no me queda más que agradecerles su tiempo, gracias a los que están en vivo, gracias a los que están conectados y bueno, si ven este video también un poquito más tarde, en el transcurso de esta misma semana, acuérdense que tenemos hasta el 24 de julio para que aprovechen esta promoción. No me queda más que agradecerles, espero que lo que hemos platicado les sirva. Si tienen dudas también recuerden que los pueden hacer, nos pueden mandar un mensaje directo o aquí abajo en los comentarios o nos pueden mandar un correo electrónico.
Les agradecemos, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y que bueno, pues esperamos vernos muy pronto y les doy las gracias.